¿Qué diapositiva están viendo? Conceptos. Muy bien, gracias. Decía que consideré necesario refrescar algunos conceptos después de estos 3 meses prácticamente de inactividad que hemos tenido, producto del paro. Y el primer concepto que pienso que debemos tener claro es el concepto de concepto, porque es la unidad básica de conocimiento. Es como el ladrillo, ¿sí? La partícula con la cual se articula todo el discurso, todo el conocimiento que tenemos los seres humanos. Y es importante diferenciar el concepto de concepto de lo que es una definición. Ahí, por ejemplo, en la diapositiva tengo algunas definiciones de lo que son los conceptos. ¿Sí? Hay una diferencia. Pero cuando hablamos de concepto, nos estamos refiriendo a una representación mental común que es aplicable a varios objetos, cosas, situaciones, hechos. ¿Sí? Y que los conceptos son la forma como los seres humanos pensamos esas cosas, esos objetos, esas situaciones, cómo pensamos la realidad. Cuando nosotros nos referimos a un concepto, o usamos un término, una palabra, y esa palabra que usamos para referirnos al concepto, ¿sí?, nos tiene que evocar la idea, la imagen de ese objeto, cuando la escuchamos. También habíamos dicho en su momento que la misma palabra puede estar relacionado con distintos conceptos. O también habíamos dicho que el mismo concepto puede usar distintos términos para referirnos a él. Pero lo importante es que el concepto, ¿sí?, se refiere a una variedad muy amplia de objetos que existen en la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a mesa, ese mueble que todos conocemos, ¿sí?, cuando escuchan ustedes mesa, inmediatamente se les viene a la mente o evocan inmediatamente a qué nos estamos refiriendo. Ese mueble que está configurado por una especie de placa plana y un soporte para fijarlo al piso y que usamos nosotros para colocar allí otros elementos, otros objetos, instrumentos, aparatos, ¿sí?, otras cosas. No nos estamos refiriendo a una mesa en particular, a la mesa que yo tengo aquí en el sitio en donde estoy haciendo la conferencia, o a la mesa que tengo en mi comedor, o a la mesa de un restaurante, o a la mesa de reuniones de cualquier organización. No me estoy refiriendo a una en particular, a una en singular, porque todas esas mesas que son particulares, que son singulares, que son objetos específicos, por supuesto, tienen unas características en común, ¿sí?, que nos las da el concepto de mesa, pero igual tienen unas características que les son particulares, que son accidentales, que no se requieren para que sea mesa. Por ejemplo, el color, el tamaño, el material de lo que está hecho, el número de elementos soportes para poderla fijar al piso. Esos elementos, esas características particulares no hacen parte del concepto de mesa. Entonces es importante que tengamos claro a qué nos referimos con el concepto. Nosotros pensamos y nos comunicamos con conceptos. Y cuando nosotros expresamos una idea, una oración o hacemos un juicio, lo que estamos comunicando son relaciones entre conceptos, relaciones entre conceptos. Y cuando queremos definir un concepto, ¿cómo lo definimos? Tenemos que dar cuenta de
cuál es el género, el tipo de cosa o la clase de cosa a la que hace referencia el concepto y cuáles son sus características esenciales. Miren que la forma más simple de definir el concepto de hombre aquí en términos genéricos, hombre, ser humano, hombre, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? Lo definimos como un animal racional. Animal, pues el género a que nos estamos refiriendo es un animal y su característica esencial que lo diferencia de los otros animales es que es racional. Ese es un ejemplo muy claro de cómo definimos el concepto de hombre en este caso. Entonces, es importante que ustedes tengan claro el concepto de concepto. El otro concepto, vamos a buscar por aquí. El otro concepto que quiero que recordemos y refresquemos es el concepto de ciencia. ¿A qué nos referimos con ciencia? ¿Qué es la ciencia? Para nosotros, entre ese concepto, presentábamos la ciencia como un sistema de conocimiento, como un conjunto de ideas, conjunto de conceptos, proposiciones, teorías que el hombre ha construido históricamente para poder explicar la realidad. Ese sistema de ideas, ese cuerpo de ideas, tienen ese propósito, dar cuenta de esa realidad. ¿Cómo se logra? A través de un método científico, pero ese conocimiento, a diferencia de otros conocimientos que tiene el ser humano, para que sea científico, para que ese conocimiento haga parte de ese sistema que llamamos ciencia, pues debe tener unas características. Y lo habíamos discutido en detalle cada una de esas características. ¿Qué tenía que ser? ¿Qué debería cumplir ese conocimiento para ser científico, racional, sistemático, verificable, fiable, fáctico, etcétera, etcétera? Importante ese concepto de ciencia, ¿sí? Pero también habíamos mencionado cómo se produce conocimiento científico. Habíamos dicho que es a través del método científico, producto de la observación que el ser humano hace usando sus sentidos, sus sensaciones, sus percepciones y la construcción de unas representaciones de tipo sensorial, lo que llaman intuiciones sensoriales, y a partir de allí empieza a construir conceptos y a establecer relaciones, etcétera, para poder entonces llegar a formular algunas conclusiones con base en algunas hipótesis que él en un momento determinado construyó para poder dar cuenta de lo que había observado, lo que había experimentado. Entonces, importante que tengamos en cuenta que el método científico es el método a través del cual se construye la ciencia. El otro concepto, base indiscutible del curso de gestión tecnológica, es qué era la tecnología. Y también habíamos presentado en su momento la tecnología como un sistema de conocimiento, pero a diferencia de ese otro sistema de conocimiento que llamábamos ciencia, este sistema de conocimiento tenía unos propósitos. Mientras la ciencia se construía para explicar la realidad y poder interactuar de una manera mucho más efectiva cuando nosotros interactuemos, nos relacionemos, ¿sí?, con esa realidad, la ciencia tiene otro propósito. La ciencia tenía los propósitos de ayudar al ser humano a la realización de sus necesidades humanas. Desde ese punto de vista, tiene una utilidad no de tipo explicativa, sino una utilidad como un medio que le va a permitir al ser humano desempeñarse mejor, resolver mejor sus necesidades o lograr lo que se propone, sus sueños, sus ideales, en lo que se empeña, lo que quiere hacer, lo que quiere lograr. Entonces, desde ese punto de vista,
ese sistema de conocimiento, que es un constructo humano, es decir, es algo artificial, es algo que no existe en la realidad, sino que el ser humano lo produce con su actividad empírica, pero también con su actividad científica, le sirve al hombre con esa intención. Entonces, todo ese conocimiento que se requiere para realizar cualquier actividad humana, ¿sí? A ese conocimiento es lo que nosotros llamamos tecnología y que está presente no solamente en la investigación, el desarrollo, la producción, la comercialización, la distribución, el uso y el consumo de bienes y servicios, sino también todo el conocimiento que se requiere para poder hacer investigación, desarrollo, adaptación y mejora de estos procesos mediante los cuales el ser humano produce los bienes y los servicios. Entonces, esa es la utilidad, esa es la intención, en últimas, de la tecnología. Producir bienes y servicios que el ser humano requiere y usa en la realización de todas las actividades para resolver los problemas, pero también para vivir, para poder realizar sus necesidades y lograr el bienestar que se propone. Lo otro importante que debemos tener en cuenta es que la tecnología como conocimiento tiene o está constituida por varios elementos. Hay una propuesta que considera que los componentes de la tecnología son tres, los que aparecen aquí: el hardware, el software y el manpower. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Nos estamos refiriendo en todos ellos a un conocimiento. En el caso del hardware es un conocimiento que está incorporado aquí, en elementos físicos, tangibles, y por eso se le dice que es la componente física de la tecnología. El otro elemento o componente de la tecnología es el software, y cuando decimos aquí software como componente de la tecnología, no nos estamos refiriendo a los programas, a las aplicaciones de computador específicamente. No, es un concepto más amplio. Por supuesto que los programas de computador son software, ¿cierto? Como una componente tecnológica para el procesamiento de datos e información. Pero aquí el concepto de software es la información que se requiere, ¿cierto?, para yo poder realizar algunas actividades con esa tecnología o para poder producir los elementos de esa tecnología. Y por eso se le considera como la componente blanda, ¿cierto? Es un conocimiento que se puede convertir en información, se puede registrar y aparece en los planos, en los manuales, en las revistas, en cualquier medio en donde yo pueda consignar, ¿cierto?, información relacionada con esa tecnología. Y el tercer componente es manpower, ¿sí? El know-how que debe tener las personas para poder hacer uso, para poder aplicar esa tecnología. Son esos tres componentes los que constituyen toda tecnología. Toda tecnología está integrada por esos tres elementos. Son elementos indisolubles, ¿cierto? Yo no puedo decir que tengo tecnología porque tengo este elemento físico. Si no dispongo de los otros dos componentes, yo no tengo la tecnología. Muy importante esto. Esa es una propuesta en relación con lo que son las componentes de la tecnología. Hay otra propuesta también que le suma otro componente adicional, que es el hardware, la componente hardware, que es un componente de conocimiento, pero también de instituciones y relaciones que hay dentro de las organizaciones donde se usa esa tecnología. Y usa tres nombres diferentes a los que presentamos, pero que hacen referencia a los mismos. En lugar de hardware, en esta propuesta se usa el término de technoware para referirse a la componente física, el término infoware para referirse a la parte blanda, a la información, al componente software en la otra propuesta, y el humanware como el know-how o el manpower, el conocimiento que tienen las personas que se requiere allí. Simplemente se le adiciona esa componente adicional
Está relacionado precisamente con esta estructura y el clima en la cultura organizacional que se requiere para que ciertas tecnologías que se usan en la producción de bienes y servicios efectivamente pueda funcionar. Eso es importante que lo tengamos claro. El concepto de ciencia, el concepto de tecnología y en el caso de las tecnologías, cuáles son los componentes que hacen parte de la tecnología. El otro concepto que quiero que lo refresquemos es el concepto de competencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y específicamente aquí a las competencias que tienen las personas, los individuos, ¿cierto? Tenemos que tener claro que cuando hablamos de competencia de una persona o un individuo nos estamos refiriendo a una característica, a un atributo, a una potencialidad que tiene esa persona para poder integrar recursos, ¿sí?, internos y externos. Ahora vamos a ver cuáles son esos recursos internos y externos que se requieren para que él realice una actividad o una tarea, para que él pueda ejecutar una actividad o una tarea. Ese concepto de competencia es importante que lo tengamos claro. Yo presenté varias definiciones sobre lo que era competencia, pero acabo de enunciar una que es la que sintetiza la esencia misma de ese concepto de competencia, ¿sí? Como una capacidad que se tiene para actuar, como una capacidad que se requiere para poder realizar tareas, actividades, resolver problemas con un propósito y, por supuesto, haciendo uso de los recursos que se tienen allí disponibles en ese contexto específico en donde yo estoy haciendo uso de la competencia. Y en esa diapositiva vemos el concepto de competencia vinculado con lo que es una actividad y una tarea, ¿sí? Habíamos mencionado que la competencia era esa capacidad de integración, coordinación y despliegue de recursos internos, y esos recursos internos son conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, en toda competencia que tiene una persona, allí existen o se requieren unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes, una disposición para actuar. Pero también unos recursos externos, información, materiales, dispositivos, herramientas que se requieren para que usted pueda realizar una actividad o una tarea. Aquí aparece entonces el concepto de competencia vinculado con una actividad en particular. Toda competencia está vinculada con una tarea o una actividad. Y también en esta diapositiva importante, y por ahí nos sirve para refrescar qué es una actividad o qué es una tarea a la que se vincula una competencia y que la ejecutamos pues los seres humanos. Pues es un patrón de acciones, ¿sí? Estos son los elementos que constituyen una tarea o una actividad, ¿cierto? Elementos constitutivos, un patrón de acciones. Aquí lo estoy colocando como si fuera una cadena lineal, secuencial de acciones. Primero haga esto, después hagamos esto, pero no necesariamente está conformado por esa linealidad de acciones. Cuando decimos un patrón de acciones, estamos diciendo un conjunto de acciones que son coordinados, dispuestos en cierta secuencialidad, con cierta estructura, para poder obtener un resultado esperado. Pero también importante que lo tengamos presente es si los proyectos y los procesos están conformados por un conjunto de actividades, quiere decir también que para poder que una persona pueda ejecutar o participar de un proyecto o un proceso en donde se producen bienes o servicios, ¿sí?, requiere de unas competencias, por supuesto que son unas competencias superiores. No solamente hay competencias para desarrollar una actividad, sino que se requieren unas competencias para poder ejecutar un proyecto o para poder ejecutar un proceso. Eso es conveniente que lo tengamos presente. El concepto de competencia, ¿sí? El otro concepto que quiero que refresquemos es el concepto de necesidades humanas. ¿A qué nos estamos refiriendo con necesidades humanas?
nos estamos refiriendo también como una característica que tiene todo ser humano, como una carencia, como una condición, un estado relacionado con la existencia y el bienestar de las personas, pero también de las comunidades y de la sociedad. Es inmanente al ser humano las necesidades humanas, ¿sí? Pero hicimos claridad de que era conveniente que no confundiéramos la necesidad como esa condición o ese estado de carencia que nosotros percibimos en un momento determinado. Ya vamos a ver cómo están relacionados, cómo se muestran, digamos, ese ciclo de la necesidad desde que nosotros la percibimos hasta que la realizamos, ¿sí? No es conveniente que nosotros confundamos la necesidad con los bienes que se requieren en algunos casos para poder realizar las necesidades. Creo que en ese momento yo hice la ejemplificación para establecer la diferencia de que una cosa es la necesidad de comunicación que yo tengo con una persona y otra cosa es que yo necesite un celular para hacerlo, ¿sí? Nosotros no necesitamos un celular. Realmente lo que necesitamos es comunicarnos con una persona. El celular es un dispositivo, un aparato que nos va a permitir, va a potenciar una forma, una manera de hacer esa comunicación de cierta forma, a distancia y en el momento en que nosotros lo necesitemos. Entonces, importante, entonces, ese concepto de necesidad, pero vinculado también al concepto de necesidad, y así lo presentamos, el concepto de problema. Lo habíamos presentado como una insatisfacción de una necesidad. Cuando una persona no puede realizar una necesidad, ¿sí? No la puede llevar a cabo, pues resulta siendo un problema. Y en algunos casos ese problema puede comprometer la existencia de esa persona, ¿sí? Si esa necesidad es de subsistencia, ¿cierto? La necesidad básica de subsistencia, si no la realiza, pues lógicamente se muere, ¿sí? Entonces, importante el concepto de problema, como la insatisfacción, pero también como un obstáculo para poder realizar las necesidades. Recuerdo haber puesto algún ejemplo, ¿cierto?, acerca de lo que era necesidad y problema. Igual había señalado que el concepto de necesidad y el concepto de problemas son dos conceptos que están íntimamente ligados, que son indisolubles. Y creo que presentaba la imagen, la idea de que son como la cara y el sello de una moneda, ¿cierto? Y observen ustedes cómo el problema en un momento determinado es un estado, una situación, una condición que tiene una persona, vive una persona, tiene un problema relacionado con una necesidad, ¿cierto? Un problema como un obstáculo o una circunstancia que le impide realizar una necesidad, ¿cierto? Observen entonces ustedes esa relación que existe entre esos dos conceptos, el concepto de problema y el concepto de necesidad. Y el otro concepto, vinculado con las necesidades, relacionados con el concepto de necesidad, es el de los satisfactores. ¿Qué son los satisfactores? ¿Sí? Habíamos presentado como la forma, las maneras como se realizan las necesidades, ¿sí? Las maneras como realizamos las necesidades. Y hay 4 formas de realizar esas necesidades, en principio, ¿sí? Relacionados con atributos del ser, unas condiciones que debe tener la persona para poder realizar ciertas necesidades. Esos atributos le permiten, o a nivel colectivo, si esa comunidad no tiene esos atributos, pues no puede realizar esa necesidad, ¿sí? Sería un satisfactor, unos atributos, después vamos a ver. Pero también las necesidades, los satisfactores como la posesión de algo, pero esa posesión de algo o la existencia de algo
que me posibilita, me potencia la realización de una necesidad, no es de algo material, ¿cierto? Sino de algo inmaterial, como instituciones, como normas, mecanismos, leyes, y estas herramientas son medios a través de los cuales yo puedo realizar una necesidad. Pero también los otros satisfactores son acciones. Hay acciones que permiten realizarla. Si usted no la ejecuta, pues no realiza la necesidad. Entonces, este tipo de satisfactores están vinculados o lo identificamos con el hacer, con esta forma de realizar la necesidad. Y por último, la interacción, ¿cierto? Es otro satisfactor de necesidades. Y en este caso nos estamos refiriendo a espacios, a ambientes que permiten de alguna manera la interacción de los individuos o del individuo con otros para poder realizar una necesidad. Importante entonces ese concepto de satisfactores. Y aquí se ve claro cuál es la función de un satisfactor. Observen ustedes que el satisfactor es el modo como nosotros realizamos una necesidad, es la manera como lo hacemos. Y el bien o servicio es el medio que va a potenciar el satisfactor para que la necesidad se realice. Ahí se ve claro cómo el bien o el servicio no es lo que nosotros necesitamos. El bien o servicio en algunos casos, ¿cierto? Cuando se requiere el bien o servicio, es el medio que potencia para que un satisfactor pueda funcionar. Lo otro es el ciclo de la necesidad humana, ¿cierto? Está conformado por esas 4 etapas, lo habíamos presentado. Primero, la persona tiene que percibir ese estado, esa carencia, esa necesidad, ¿cierto? Tener la sensación de que le hace falta ese estado, esa condición, ¿sí? Pero la otra cosa es que él tenga efectivamente deseo de realizarla, si quiere realizarla o no, ¿sí? Que sería la segunda etapa. Yo puedo percibirla, pero no tengo el deseo de realizarla, ¿cierto? Y la tercera es, una vez, entonces, se pone en acción cuál es el satisfactor y ejecuta lo que haya que hacer para poder realizar la necesidad. Ahora, este ciclo de realización de la necesidad no se hace, no se ejecuta una sola vez, sino que las necesidades nosotros las estamos viviendo de manera permanente, de manera recurrente. Nosotros, por ejemplo, nos comunicamos no una vez con una persona o adquirimos entendimiento acerca de una realidad o a partir de una experiencia logramos un conocimiento, no son una sola vez, sino que de manera permanente estamos viviendo necesidades, ¿sí? Por eso no es preciso afirmar que las necesidades están satisfechas, ¿cierto? No, las necesidades se están realizando permanentemente. Permanentemente. ¿A qué nivel se realizan? Hay unos niveles de mayor satisfacción a menor satisfacción. Y ahí entonces aparecen los medios, la tecnología, los bienes que van a permitir que se logre un mejor nivel de satisfacción. Es importante que tengamos claro el concepto de necesidad porque vinculado al concepto de necesidad está y aparece la tecnología, ¿sí? El otro concepto que quiero que refresquemos y recordemos es el concepto de desarrollo. ¿A qué nos referimos nosotros con desarrollo? ¿Sí? Nos estamos refiriendo a evolución, al aumento del nivel o en la medida de una característica, ¿sí? Individual, social o en alguna actividad o un conjunto de actividades en particular. A eso nos referíamos cuando presentábamos el concepto de desarrollo. Pero también nos interesaba, ¿cierto? Ciertos tipos de desarrollo. ¿Cuáles? El desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico y el desarrollo humano.
Todas esas están vinculadas con actividades que realizamos los seres humanos en sociedad. Todo. El desarrollo científico vinculado con actividades científicas, producción de conocimiento científico, ¿sí? Aumento de ese sistema que llamamos ciencia, ¿sí? Desarrollo tecnológico vinculado con la tecnología. El desarrollo económico vinculado con actividades económicas para producir bienes y servicios. Y aparece el desarrollo humano vinculado con las necesidades humanas. Esos tres desarrollos, esos tres sistemas de actividades, por aquí lo vamos a ver como sistemas de actividades también, ¿cierto? Como procesos sociales también, están relacionados y en algunos casos estrechamente relacionados, especialmente entre la ciencia y la tecnología existe una fertilización cruzada, ¿sí? Quiere decir que la ciencia le provee conocimientos, elementos a la tecnología para que evolucione, para que se desarrolle, pero también la tecnología genera artefactos, medios, conocimientos tecnológicos que se usan en las actividades científicas, en procesos de investigación y experimentación, ¿sí? Y por supuesto, en las actividades económicas se vinculan no los productos de la ciencia, sino los productos de la tecnología. Las tecnologías para producir bienes y servicios, estamos hablando de tecnologías productivas de bienes y servicios, en donde están los tres elementos que hemos mencionado, o los cuatro con el hardware, la componente física, la componente, digamos, de información, software y el know-how que deben tener las personas. Pero importante que nosotros identificamos ese nivel de desarrollo de esas actividades, el nivel de desarrollo científico, el nivel de desarrollo tecnológico, el nivel de desarrollo económico, el nivel de desarrollo humano, por los productos, lo que se genera en ese grupo, en esa comunidad, en esa sociedad, en ese país, ¿cierto? Cuanto más publicaciones haya, cuanto más publicaciones haya en revistas científicas, ¿sí? Quiere decir que hay mayor desarrollo científico. Pero ese producto, en el caso de la ciencia, no se genera de manera automática o solo. Se requieren unas capacidades científicas. O sea que lo que hace que la ciencia aumente, incremente, se desarrolle, es porque se tienen unas capacidades científicas. Y dentro de esas capacidades científicas, el recurso humano, con el nivel de formación apropiado, hace parte de esas capacidades para producir conocimiento científico. Lo mismo en el caso de la tecnología. El desarrollo tecnológico se expresa en la generación de artefactos, de tecnología, de patentes. Y para que eso se produzca, se requieren unas capacidades que son las que posibilitan esa generación de... Eso es importante. Pero pensamos que ¿para qué debe ser ese desarrollo científico y ese desarrollo tecnológico? Pues eso depende de la concepción que tengamos de la sociedad, ¿cierto? ¿Sí? En una sociedad capitalista, hay que decirlo claramente, no está orientado el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico para el desarrollo humano. Si eso fuera así, no tuviésemos las inequidades que tenemos, las situaciones que tenemos en este país, ¿sí? No la tendrían, ¿sí? Porque no se traducen estos incrementos en crecimiento, en productividad, en inversión, en ingreso de los países directamente en bienestar de las personas. Debería traducirse, este debería ser, digamos, el fin último del desarrollo, ¿sí? Debería ser esto, digamos, como el propósito final. Pero queremos mostrar cómo en la base de ese proceso, de esas relaciones que veíamos allá, está, ¿sí?, el desarrollo tecnológico, que es lo que sustenta el desarrollo económico, que debería traducirse
en el desarrollo de capacidades humanas, en incremento de las capacidades que tienen los seres humanos y los individuos para poder realizar sus necesidades, ¿sí? Importante ese concepto de lo que son los desarrollos y las relaciones que existen. El otro concepto que quería refrescar es el concepto de recursos. ¿A qué nos referimos nosotros con recursos? En términos generales, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene un potencial de uso, todo lo que tiene un potencial de uso para realizar una actividad, una tarea, es un recurso que puede ser de naturaleza tangible o de naturaleza intangible, ¿cierto? A eso nos referimos con recursos. Y el otro concepto es el concepto de capacidad, ¿sí? Que lo hemos manejado en este curso y lo debemos manejar como un recurso especial, ¿sí? Una capacidad es un recurso especial. ¿Y a qué nos referimos con ese recurso especial que llamamos capacidad? El poder o la potencialidad que ese recurso nos ofrece para hacer algo, para lograr algo. A eso nos referimos con capacidad, ¿sí? Y vamos a ver que las capacidades no solamente las tienen las personas como competencias, sino que también las tienen las empresas, las organizaciones. Y por eso entonces es importante que recordemos el concepto de lo que son capacidades empresariales. Entonces, miren la relación. Las capacidades son un recurso, ¿cierto? Especial. Las empresas tienen, por supuesto, recursos, pero también tienen capacidades. ¿A qué nos referimos con las capacidades empresariales? Nos estamos refiriendo a esos recursos especiales que requiere una empresa para poder desplegar los recursos necesarios para crear valor económico, para lograr los fines y los objetivos deseados que tiene una empresa o una organización. Importante entonces que también en las organizaciones y en las empresas usamos el concepto de recursos y de capacidades. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre tres conceptos que hemos presentado? El concepto de competencia, el concepto de capacidades empresariales o capacidades organizacionales, y después vamos a ver un tipo especial de capacidades organizacionales que son las capacidades tecnológicas, ¿sí? Observen ustedes que en esta diapositiva estoy mostrando una relación entre esos tres tipos de elementos o componentes o conceptos que he mencionado, ¿sí? La unidad básica para poder construir los procesos, las rutinas, la forma como procede una empresa a agregar valor para producir un bien o un servicio, ¿sí? Que son las rutinas, que son también capacidades organizacionales, son las competencias que tienen las personas. Ya vimos a qué nos referíamos como competencia, ¿sí? Como una capacidad que tiene una persona para desplegar una serie de recursos de conocimientos, habilidades, actitudes, pero también unos recursos externos para poder realizar unas tareas y unas actividades. O sea que el elemento clave aquí son las competencias que tienen las personas, con las cuales, ¿sí?, se ejecutan unas rutinas, unos programas de acciones coordinados, ¿sí?, para poder generar un bien o un servicio que hace una organización, y ese conjunto de rutinas pues van a conformar las capacidades que tiene una organización o las capacidades empresariales o capacidades. Las capacidades organizacionales o las capacidades empresariales se clasifican en dos grandes tipos. Importante esto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué estamos haciendo ese refrescamiento? ¿Qué tiene que ver eso con gestión tecnológica? Pues más adelante vamos a observar cuáles son los objetivos y los propósitos y para qué se hace gestión de tecnología en las organizaciones, para qué los seres humanos realizan gestión de tecnología. Está relacionado con esto que estoy mencionando sobre las capacidades empresariales. Entonces, las capacidades empresariales se clasifican en dos tipos. Hay un primer tipo que son las capacidades de producción, que están conformadas por recursos tangibles, físicos. Estamos hablando de
capital físico, de instrumentos, de máquinas, ¿sí? Medios físicos, pero también de unos intangibles. Y todos estos que ustedes observan aquí, ¿sí? Hacen parte de las capacidades de producción. ¿Cuáles son las especificaciones de los insumos que se requieren para producir el bien y servicio? ¿Cuáles son las especificaciones, las características del bien o servicio que se va a producir? ¿Cuál es el know-how? Observen ustedes, ¿sí? Miren que este know-how es la componente de humanware que tiene la persona. Este tiene que ver estas especificaciones con el software y con el hardware. Entonces, miren que en las capacidades tecnológicas lo que nosotros estaríamos, ¿sí?, dando cuenta es, ¿sí?, tecnología. Aquí está la tecnología como parte de las capacidades de producción. Organización y método de producción. Cómo se organizan, ¿sí?, las rutinas de trabajo para producir estos productos, esos bienes, ¿sí? Y los métodos de producción. Aquí aparece entonces esa otra componente que es la hardware, ¿cierto? La componente tecnológica. O sea, que las capacidades de producción están directamente vinculadas, ¿cierto?, con la producción de bienes y servicios. En última instancia, las capacidades de producción son tecnología. ¿Esto es qué? Lo que llamábamos know-how que tienen las personas. Estas dos serían las componentes de software, ¿sí? Esta sería la componente de hardware. Y esta, de acuerdo al modelo que estemos usando, puede ser software, ¿sí? ¿Cómo son los métodos de producción? ¿Cuál es esos procedimientos específicos para producir el servicio? Y la manera como nos organizamos y manejamos la organización, pues la componente importante. Entonces, que tengamos presente esa constitución de lo que es la capacidad de producción. Está integrado por tecnología. La otra, que son las capacidades tecnológicas, la otra capacidad empresarial, ¿a qué nos estamos refiriendo? También recursos, ¿sí? Pero en este caso son recursos intangibles. Aquí no hay nada físico en las capacidades tecnológicas. Observen ustedes que en este caso solamente hay unos componentes de naturaleza intangible, ¿sí? Y están muy asociados con el componente de la tecnología software y con el componente de humanware, y más especialmente con el componente de humanware, ¿cierto? Porque se requiere, ¿sí?, esos conocimientos, habilidades y experiencias que tienen las personas, pero también se requieren en la organización ciertas estructuras institucionales, ciertos vínculos, ciertas instituciones, ciertas normas, ciertos reglamentos, ¿sí?, que se conjugan, que se integran para poder, oígase bien, estas capacidades, ¿dónde las usa la empresa? Las usa para poder operar las capacidades de producción. Ahí se requieren capacidades tecnológicas, ¿sí?, pero también para generar y gestionar el cambio tecnológico, para hacer gestión de tecnología. ¿Qué estamos diciendo? Que para que una empresa produzca bienes y servicios, además de las capacidades de producción, se necesitan capacidades tecnológicas para poner en funcionamiento eso. Pero para poder cambiar los productos, para poder cambiar los servicios que presta, para introducir modificaciones, cambios en ellos, para adquirir tecnología, ¿sí?, se requieren capacidades tecnológicas. Y esas últimas en particular son claves, son muy especiales. Importante entonces ese concepto de las capacidades empresariales y en particular de las capacidades tecnológicas. También presentamos el concepto de calidad, pero no me voy a referir a él, ¿cierto?, en este caso. El otro concepto es el concepto de competitividad. ¿A qué nos referimos con competitividad? Que en este momento en donde estamos, en la pandemia y en las crisis que se está viviendo a nivel mundial,
este concepto va a tener que revisarse. Y va a tener que revisarse porque la lógica de interacción económica de los países después de la pandemia va a cambiar de manera significativa. Hasta ahora había una tendencia muy clara y muy definida que tenía que ver con la globalización económica, ¿sí? Con la globalización económica, en donde se producían bienes no para que se consumieran localmente donde se producían, sino para que se le vendiera al mundo, ¿sí? Para poder realizar necesidades en otras partes, en otras geografías, en otros sitios. Entonces, en esa lógica de intercambio, en esa lógica de producción económica, era clave la competitividad. ¿Y a qué nos referíamos justamente con competitividad? Observen que aquí resulta importante el concepto de capacidad que habíamos mencionado ya, porque la competitividad es una capacidad multidimensional que tiene una empresa o un sector geográfico, una ciudad o un departamento en el caso colombiano, o un país o una región. ¿Cierto? ¿De qué manera, qué condiciones, qué características, qué instituciones, qué políticas, qué factores sociales, económicos y físicos le permiten a una empresa, a una región o a un país, ¿cierto?, poner bienes y servicios en un mercado internacional, de hecho, bajo condiciones de libre competencia, sin ningún tipo de restricción, de tal manera que pueda cumplir con los requerimientos de calidad que tienen esos consumidores? Resultaba siendo clave esa capacidad que se llama competitividad. Y ahí en la transparencia pues tengo la definición de esta Organización para la Cooperación Económica, cooperación para el desarrollo económico, ¿cierto? Importante entonces el concepto de competitividad, ¿sí?, relacionado con lo que he mencionado, ¿cierto? Y que de alguna manera se expresa, se manifiesta es en la competición económica. Una empresa es más competitiva que otra, o un país es más competitivo que otro, es porque tiene ciertas condiciones, ciertas características, ciertas capacidades que le permiten ser mucho más productivo, producir más bienes o servicios con los mismos recursos, ¿sí?, o producir la misma cantidad de bienes y servicios con menos cantidad de recursos, y desde ese punto de vista resulta siendo más productivo, a eso se refiere, agrega mucho más valor, ¿sí? Y eso pues le da una ventaja frente a otros, y le da una ventaja porque puede poner en el mercado esos bienes y servicios a un precio mucho más bajo, ¿sí? Y en ese sentido lo hace mucho más competitivo. Pero es importante que tengamos claro que para que eso se logre, no tiene que hacerse a expensas del deterioro o el desmejoramiento de las condiciones de vida de las personas que participan en la producción. Porque algunos países han usado esa estrategia para poder poner en el mercado internacional unos productos a precios mucho más bajos. Sí lo hacen, de hecho, pero porque tienen a las personas trabajando en unas condiciones indignas, con unos salarios muy bajos que no le permiten a esas personas vivir de manera digna. Se dice, por ejemplo, que en Pakistán, en la India o en la China misma, sí, por eso tienen ellos ciertos niveles de competitividad y producen a unos precios y venden a unos precios más bajos, porque se pagan unos salarios, digamos, mucho más bajos con respecto a lo que se le paga a un obrero o a un trabajador en la misma actividad en otro país.
Importante entonces el concepto de competitividad. Y había presentado también el concepto de competitividad del Instituto de Desarrollo Alemán, que lo desarrolló a partir de otro concepto que había desarrollado la OCDE, ¿cierto? La competitividad estructural. Para este instituto, ¿sí?, la competitividad resulta siendo un sistema, ¿cierto? Y por eso hablábamos de que la capacidad era multidimensional, porque resultaba de la integración de 4 tipos de capacidades que se encontraban, digamos, en ciertos espacios, y a eso nos referimos como multidimensional, ¿sí? En 4 dimensiones. Unas capacidades sociales, políticas y administrativas, ¿sí? Unas capacidades físicas, institucionales, científicas y tecnológicas, unas capacidades económicas y las capacidades empresariales. Entonces, observen ustedes que en ese caso se está diciendo esta capacidad de competir, que estamos nominando competitividad, resulta, emerge de integrar estos 4 tipos de capacidades, ¿cierto? O sea, lo que se está mostrando es que es un sistema que está integrado por estos 4 elementos con una estructura específica, como se muestra en esta diapositiva, ¿sí? En el centro estaría las capacidades que tienen las empresas, ¿cierto? Aquí estarían las capacidades empresariales, sería la capacidad tecnológica y la capacidad de producción que tienen las empresas para producir los bienes y servicios con las características y los atributos que se demandan en el mercado donde se va a poner. Y aparece en el espacio meso, muy cercano, inmediato en la relación con la empresa, las capacidades físicas e institucionales, ¿cierto? Constituidos por vías, puertos, telecomunicaciones, pero también el Sistema Nacional de Innovación y toda la infraestructura científica y tecnológica necesaria para producir desarrollo científico y desarrollo tecnológico. Entonces, parte de la competitividad está relacionada con estas capacidades que están instaladas en este espacio meso, ¿sí? Además de las capacidades empresariales. Y en el espacio macroeconómico, ¿cierto?, que hacen parte también de las capacidades que se deben integrar para la competitividad, aparece la capacidad de funcionamiento eficiente de la economía. Cómo funciona el sistema económico, qué tan eficiente es el sistema económico en el uso de los factores de producción, cómo están equilibrados esas variables que determinan el comportamiento de la economía, ¿cierto? Cómo es su relación entre la economía interna y la economía externa, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿Cómo son las finanzas públicas? ¿Cómo es la tasa de inflación? Todo esto hacen parte de las capacidades. Y más externamente, más distante de, eso no es físico, sino dentro de esa estructura, están, y aquí es donde nosotros tenemos como las grandes falencias, están las capacidades de integración social, capacidades de cohesión social, las capacidades de conducción político-administrativo. Nosotros no hemos aprendido en Colombia todavía a pensarnos como país, a pensar que podemos convivir de manera armoniosa y en paz, que podemos formar, constituir, pensar, soñar un proyecto de país en donde quepamos todos, independientemente de nuestro color, nuestra religión, nuestra ideología, nuestra filosofía, lo que pensemos, ¿sí? No hemos sido capaces. Llevamos 70 años prácticamente en guerra interna, conflicto interno que no lo hemos podido resolver todavía.
Ha habido intentos de hacerlo, ha habido intentos de lograr, ¿sí?, resolver esas diferencias de manera civilizada para poder construir una manera de que nosotros nos aceptemos en la diferencia y definamos realmente que podemos vivir en un país de manera democrática, en donde quepamos todos y que no sea un país para los privilegiados o para una élite en particular. Ahí tenemos nosotros el grave problema. Y ahí tenemos en el sistema educativo mucha, digamos, competencia en resolver eso, pero también tenemos mucha responsabilidad. El sistema educativo tiene mucha responsabilidad en cómo construimos esos valores para la convivencia armoniosa. Quería dar cuenta de esa característica y esa deficiencia, ese problema que tenemos. Vamos a ver que cuando vamos a ubicar en qué puesto se encuentra Colombia a nivel competitivo, porque hay indicadores de competitividad, vamos a ver que estamos por allá en unas condiciones muy distantes, ¿cierto? A pesar de que se diga otra cosa. Lo otro que quiero mencionar en relación con esto de la competitividad es que la competitividad se puede construir, ¿sí?, si hay voluntad, y si hay voluntad justamente de quienes gobiernan esto. Y es donde aparece entonces la intervención del Estado, no solamente a nivel de lo económico, sino a nivel de lo meso, aquí, ¿sí?, con unas políticas. Y allí es donde este modelo del Instituto Alemán hizo la contribución importante en relación con el modelo anterior, que era el modelo de competitividad estructural, y es que da cuenta de que la política hace parte de ese sistema, de esa capacidad multidimensional que es la competitividad, ¿cierto? Hay medidas, se han creado unos modelos para hacer una medición de la competitividad y se genera con ello un indicador de competitividad, ¿cierto? Miren ustedes aquí cuáles son esos factores que se miden para poder determinar la competitividad que tiene un país. Tiene que ver con las instituciones, la infraestructura, cómo es el ambiente macroeconómico, cómo es la educación primaria y la salud que tiene su gente, cómo es la educación superior y el entrenamiento, qué tan eficiente es el mercado de bienes, ¿sí?, qué tan eficiente es el mercado laboral, ¿sí?, cuál es el desarrollo del mercado financiero, cuál es el estado del desarrollo del mercado financiero, ¿sí?, cuál es la disponibilidad tecnológica que tiene, el tamaño del mercado, ¿cierto?, qué tan sofisticados son los negocios mire, la innovación. Todos estos factores son estudiados, son medidos, ¿cierto?, de alguna manera con algunas variables para poder determinar la competitividad. Y anualmente se muestra un ranking de cómo son los países, ¿sí? Fueron ustedes como en este ranking de 2019, que tengo aquí, Singapur resulta siendo el más competitivo. Mire el valor que tiene, ¿cierto? Esa medida de la competitividad. Está en el puesto 1. China, mire, está en el puesto 28. Otra cosa es el nivel que tiene en términos económicos y otra cosa es el nivel competitivo, está en el puesto 28. Chile está en el puesto 33, de acuerdo con este ranking. Uruguay en el puesto 54 y Colombia en el puesto 58, ¿sí? Pero también, mire que ese índice de competitividad que mira eso, también hay otro indicador que es el indicador de desarrollo humano, un indicador del potencial que tienen las personas para realizar las necesidades en un país. De hecho, allí se usan otras variables, algunas de las que usa la competitividad, pero usan otras variables, y entonces el ranking es distinto, también se produce un ranking diferente. Observen cómo Estados Unidos, en el índice de desarrollo humano, está en el puesto 15. Chile está en el puesto 42, Cuba
en índice de desarrollo humano en el puesto 72 y Colombia en el puesto 79. Eso le puede generar sorpresa a algunas personas en relación con ese posicionamiento, con ese ranking, ¿cierto? Que lo realiza el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿cierto? A diferencia del índice de competitividad que lo hace el Foro Económico Internacional. Voy a leerles una reflexión, ¿cierto?, que escribí a raíz de esto que tiene que ver con el desarrollo humano, que escribí en un foro de compañeros que tenemos, ¿cierto? Y tiene que ver con eso. Esa reflexión yo es que la compartí, pues la comparto en algunos grupos, ¿sí?, redes que tengo sociales. La nominé en, escuchen ustedes, bloqueo social en Colombia. Mucho se habla del bloqueo económico que Estados Unidos hace a los países que considera enemigo o no están bajo su control y sometimiento. Pero nada se dice del bloqueo social interno que sufre la mayoría de la población del país, que les impide desarrollar capacidades dirigidas al aumento de posibilidades para que las personas generen niveles crecientes de autonomía, libertad, que les permita realizar y vivir adecuadamente sus necesidades en convivencia armoniosa entre ellos y la naturaleza. El bloqueo social se expresa en índices de pobreza y desigualdad, en acceso a servicio mínimo de educación y seguridad social, entre otros. Para confirmar y como evidencia de ese bloqueo, basta con mirar el coeficiente de Gini de Colombia, que expresa el nivel de distribución de ingresos, donde el 0 significa que los ingresos y el consumo están distribuidos equitativamente entre toda la población, sociedad igualitaria. Mientras que el 1 representaría una situación hipotética en la cual solo una persona posee toda la riqueza. Sería una sociedad inicua. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0.4 es alarmante, ya que esto indica que una polarización entre ricos y pobres. Entre 159 países aparece que los más igualitarios son Islandia, Eslovaquia, Eslovenia, Noruega, Ucrania, República Checa, Finlandia, Bélgica, mientras Colombia se ubica entre los más desiguales. Según datos oficiales, el coeficiente de Gini para Colombia desmejoró, o sea, aumentó la desigualdad al pasar a 0.517 en 2018 y 0.526 en 2019, aún alarmante para la ONU. Entre los 14 más desiguales a nivel global figuran Honduras en el 6º, Colombia en el 7º, Brasil en el 8º, Guatemala en el 9º, Panamá en el 10º y Chile en el 14º. En otro indicador, el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que tiene en cuenta, entre otras cosas, características de los países como la expectativa de vida, los años promedio de escolaridad y los años esperados de estudio, el ingreso por habitante, la desigualdad de ingresos, las desigualdades de género, etc. De acuerdo con el informe de 2020, Colombia tiene un índice de 0.767 en una escala entre 0 y 1, ubicándose en el puesto 83 entre 189 países. En este ranking, Noruega, esto lo ven ahí, resulta siendo el país con mayor desarrollo humano, ocupando el primer puesto con un índice de ahí dice 954. ¿Sí? Mientras Nigeria se ubica en el último, 189, con un índice de 394. Hay que advertir que en el estudio usaron datos de antes de la pandemia, lo que haría más crítica esa medida para 2020.
Pero el bloqueo no solo lo registran esos indicadores, sino también otros que dan cuenta de la magnitud de obstáculos para romper la inequidad y superar la desigualdad social, que se traducen en trampas insuperables por la falta real de oportunidades para que los más pobres en Colombia construyan proyectos para su desarrollo individual y social de acuerdo con sus sueños y aspiraciones. Súmele a esos indicadores de estado de condiciones sociales el desempleo y la informalidad en el empleo, distribución de la tierra rural, la propiedad urbana y la participación democrática, que completan el cuadro de inequidad y discriminación y cierran el circuito sin fin que mantiene atrapados y condenados a los pobres a una vida sin esperanza y sin futuro. Y así, muchos consideran que no hay razones que justifiquen el estallido social. Este es un país libre y democrático y que los que hoy se manifiestan son vagos o terroristas que pretenden destruir el país para instalar un régimen de pobreza, miseria y tiranía. Quería compartir con ustedes esa reflexión que he compartido en otras redes y otros foros en donde me muevo, ¿sí? Ya que acabo de mostrar eso del índice de desarrollo humano, ¿sí? Esa parte la habíamos ya mencionado. Vamos ahora a refrescar el concepto de lo que es gestión. ¿A qué nos estamos refiriendo con gestión? ¿Sí? Me interesa que miremos la gestión como ese proceso que se tiene que realizar no solamente en las organizaciones, sino a nivel individual también, al punto de que hacemos hasta gestión del conocimiento. Nuestro cerebro, escuchen ustedes, realiza actividades de gestión. Gestiona, el cerebro gestiona todas sus actividades mentales. O sea, cerebro y especialmente la parte frontal de la corteza cerebral, allí es donde se ubican las neuronas que se encargan de desarrollar esa actividad. ¿Sí? Planea, ¿cierto? Cómo es que va a ejecutar sus actividades mentales. Pero me interesa mostrar el proceso de gestión, ¿sí? Vinculado con la palabra poder, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Y la palabra poder es una palabra que sintetiza el conjunto de actividades que se realizan en las organizaciones para tomar ciertas decisiones estratégicas relacionadas con la supervivencia, el desarrollo de la organización, en búsqueda de no solamente el crecimiento, sino de la competitividad para poderse mantener, para poder cumplir la misión que tenga esa organización en particular. Y acá hace referencia a ese acrónimo poder, a la primera letra de cada una de las actividades principales propias del proceso de gestión. La P de planear, la O de organizar, ¿sí? Cómo se van a realizar las actividades que se planean, la de dirigir, cómo se deben conducir para garantizar que estamos en el camino que hemos definido para lograr la transformación que se quiere en la organización, ejecutar y evaluar, ¿cierto? Lo que se hace, a ver si se obtienen los resultados y revisar, ¿sí? Para poder corregir si no se están logrando los resultados. A eso nos referimos con gestión, ¿cierto? Es un proceso que se realiza. ¿Y qué se gestiona en una organización? ¿Sobre qué actúa la gestión? ¿Recursos? La organización gestiona recursos, gestiona tecnología, ¿sí? Gestiona tecnología, gestiona el talento humano, gestiona recursos financieros, gestiona conocimiento. Miren, por eso refrescaba el concepto de recurso, y decíamos que era todo lo que se requería, ¿cierto? Y que tenía la posibilidad de ser usado para hacer algo, ¿sí? Aquí estamos incorporando dentro de los recursos que tiene una organización,
¿sí? No solo elementos físicos, y aquí está dentro de la tecnología los componentes físicos, sino también el talento humano, el recurso financiero, el conocimiento. Esto constituye unos elementos que tienen que ser gestionados, ¿cierto? Pero también se gestionan capacidades, se gestionan proyectos y se gestionan actividades, todas las actividades que realiza la organización. Se gestiona la innovación, se gestiona la producción, se gestiona el mercado, se gestionan los proveedores, se gestionan los servicios, etcétera. O sea, observen ustedes que todos estos elementos, ¿sí?, que están presentes en el funcionamiento de una organización requieren ser gestionados. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Particularmente, el propósito de la gestión de la tecnología y vista como recurso es el cambio tecnológico para el aumento de la productividad que se traduzca en una mayor competitividad. Entonces miren lo clave que es la gestión de la tecnología en las organizaciones. De hecho, la competitividad se logra no solamente aumentando la productividad, también se logra, ¿sí?, mediante diferenciación. Entonces, importante que tengamos presente a qué nos estamos refiriendo con lo que es gestión y con lo que es gestión de tecnología en particular. ¿Sí? Y en términos concretos, observen cómo estamos dando cuenta específicamente de qué es lo que constituye la gestión de tecnología en una organización en particular. ¿Sí? Estamos diciendo que la gestión tecnológica está conformada por unos procesos de decisión, ¿sí?, más unos procedimientos de operación. ¿Sobre qué? Miren, sobre poder. Poder. O sea, tomamos decisiones, las ejecutamos, ¿cierto? En la planeación, ¿sí?, definimos unos objetivos, unas estrategias, unas políticas, unos programas, unos proyectos, unas acciones. Y después vamos a ver para qué, ¿cierto? Pero eso que planeamos, organizamos, ¿sí?, se dirige en la ejecución, se ejecuta, se evalúa y se revisa. Pero ¿para qué se realiza esto? Para poder adquirir tecnología, para poder crear tecnología, para hacer uso efectivo de la tecnología y para transferir tecnología, ¿cierto? Nosotros podemos hacer también de la tecnología una mercancía, algo que podemos poner en el mercado como cualquier otro no, como un bien para el cual hay un mercado y hay personas interesadas. Pues vamos a ver que hay unas características muy particulares de ese mercado de tecnología. Entonces, la gestión de la tecnología está constituida por unos subprocesos, ¿sí? Y ahí tengo los procesos, digamos, esenciales o básicos de gestión tecnológica que se tienen que realizar en una organización, ¿sí? Hay un proceso, está vinculado con el proceso de planeación tecnológica, que es la prospectiva tecnológica. Decimos prospectiva cuando vamos a hacer planeación tecnológica, es como mirar hacia el futuro, ¿sí?, tener una visión cómo será el futuro dentro de 5 o 10 años, más allá no tiene sentido, ¿sí? Cómo tenemos imágenes de cómo va a ser, ¿sí?, la tecnología en ese momento, precisamente para poder definir qué tecnologías son las que nosotros debemos adquirir y desarrollar para poder en ese momento tener ciertas capacidades que nos hagan competitivos. Entonces hay que hacer prospectiva, para eso hay unas técnicas para hacer. No es ponerse frente a una esferita que tiene el mago para decir, no, hay técnicas para hacer prospectivas, el método de los escenarios, por ejemplo. Y a partir de eso, y por supuesto otros elementos de diagnóstico, pues se hace la planeación tecnológica, ¿cierto? ¿Cuál es la tecnología que la organización pretende desarrollar o adquirir para poder tener las condiciones, las capacidades para poder ser competitiva de acuerdo a sus propósitos, sus objetivos estratégicos que tenga, ¿cierto? Aquí en el curso vamos a ver cómo hacemos
una aproximación de lo que es la planeación tecnológica, ¿cierto? Y una vez la organización desarrolla sus proyectos, pues lógicamente tendrá que realizar algunos proyectos orientados hacia la innovación tecnológica. Y vinculado con eso, si se genera una tecnología nueva, pues entonces tendrá que desarrollar actividades para proteger esa tecnología, porque recursos que invirtió allí, pues tendría que recuperarlos, pero también puede hacer de esa tecnología una opción de negocio, ¿cierto? Ponerla en el mercado como una opción de negocio. Y en particular, en la planeación tecnológica pudo haber concebido que iba a adquirir una tecnología externa, pues entonces tendrá que desarrollar unas actividades para poder asimilar, ¿cierto? Esa tecnología que adquirió de acuerdo con ciertos procesos. En el curso nosotros vamos a mirar ese procedimiento, cuál es ese mecanismo, de qué manera se procede a hacer la gestión de la tecnología para adquirir tecnología, ¿cierto? Pero también cómo, digamos, se debe hacer la gestión de la tecnología para poder hacer un uso efectivo de la tecnología que se adquirió, que se compró, mediante transferencias, ¿cierto? Porque fue otro el que la desarrolló y entonces al nosotros adquirirla de ella, pues necesitamos hacer unas actividades para el aprendizaje porque la tecnología es. Entonces, esas son los subprocesos que tiene la gestión tecnológica. En esta transparencia, pues estoy dando cuenta de cuáles son los objetivos, los grandes objetivos que tiene el proceso de gestión tecnológica. Y tenemos que empezar por señalar que en la base, de alguna manera, la gestión tecnológica se tiene que preocupar por el desarrollo de las capacidades tecnológicas. Yo lo vimos allá cuando presentábamos las capacidades empresariales, que las capacidades tecnológicas no solamente se requerían para poder operar las capacidades de producción, sino que las capacidades tecnológicas le sirven a la organización para producir los cambios tecnológicos. Entonces, un objetivo básico de la gestión tecnológica es ese desarrollo de capacidades tecnológicas que le permiten ser competitivos. Pero también otro objetivo, ¿cierto? Básico, es cómo la organización incorpora la cultura de la innovación, ¿cierto? ¿Sí? Cómo genera innovaciones o cómo adopta innovaciones. Todo eso con el propósito de hacerse competitivo. Si estamos haciendo gestión tecnológica a nivel de una empresa, pues entonces sería para hacer competitiva la empresa, ¿sí? Si estamos es dentro de un sector industrial, una industria de papel, la industria petroquímica o el sector agropecuario, un sector económico, entonces será para ser competitivo. O si es dentro de un país, entonces lo que quiero señalar con ello es que la gestión tecnológica se puede realizar en varios niveles, ¿cierto? A nivel de empresa, a nivel de un sector económico, a nivel de una industria, a nivel de una región geográfica, o a nivel de un país o de un bloque de países, ¿cierto? La Unión Europea, por ejemplo, ¿sí? Desarrolla unos proyectos, unos programas donde ellos conjugan todas sus capacidades que tienen esos países para hacer competitiva la región. Nosotros aquí en América Latina no hemos podido lograr integrarnos, ¿cierto? No hemos, ese es un problema que no hemos resuelto desde hace más de 200 años, desde que se constituyó la Gran Colombia y el sueño de Bolívar, ¿cierto?, de hacer esta una Gran Colombia no fue posible. Y en todos los intentos que ha habido con Mercosur y otros, pues, ¿sí? O ALBA, han sido frustrados. Importante entonces que tengamos presentes eso. Entonces, yo quiero que dejemos hoy aquí, ¿sí? En esta parte de